¿Cómo está, almirante? Bienvenido a la plataforma de radio. ¿Cómo está usted? Bienvenido a la plataforma de radio. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenas noches. Un saludo especial a todos ustedes y los felicito por los programas que hacen día a día. Bueno, queríamos consultarle, almirante, esperando un poco ya el retorno de la doctora Mercedes en breve seguro, ¿qué opina de este cambio que se ha realizado, ¿no? De la nada se cambió un ministro y ahora hay otro nuevo ministro y bueno, y al parecer el ministro anterior no estaba enterado que lo iban a sacar, se enteró al parecer por las redes sociales. ¿Qué precisión tiene al respecto? ¿Qué precisión tiene al respecto? La verdad que es una sorpresa para todos los peruanos y la verdad penoso la forma como se está tratando a nuestra Policía Nacional, que al final es la más perjudicada de que cada 15 días, como estamos, o cada, muy poco tiempo se para cambiando los ministros del Interior, ya son 5 ministros en un año. Es increíble ese mal manejo de un sector tan importante que aflige a toda la ciudadanía. Hoy día los ciudadanos, en cualquier encuesta, a cualquier persona que se le pregunta, vivimos angustiados con la inseguridad ciudadana. No hay derecho a lo que estamos viviendo y eso realmente nos preocupa. Almirante Carlos Tubino, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, me saluda Mercedes Morocho. Efectivamente, es falta de seriedad total este cambio de ministros, en el entendido que hoy en día tenemos una ciudad de Lima que sufre una inseguridad ciudadana continua y las familias ya están desesperadas por todo lo que estamos viendo. ¿Cómo podríamos ver, usted bien lo ha detallado, han pasado varios ministros del Interior, pero cómo podríamos ver que ya se vienen estos comicios electorales, ¿no? Ya no falta nada para elegir el nuevo alcalde, al menos el de Lima, bueno, de Lima y a nivel de todo el Perú, y también los gobiernos regionales, y tenemos este gran problema político, lo digo yo, por aparentemente esta grave crisis de corrupción del actual gobierno. Sí, es una inestabilidad política que la verdad que nos afecta y afecta a nuestros bolsillos, porque lógicamente un inversor privado que ve una situación como la que estamos viviendo los peruanos, lógicamente no tiene por qué traer su dinero al Perú. Estamos en una aldea global, todos los países compitiendo por atraer inversiones y esto las ahuyenta. Entonces al final somos todos muy perjudicados, no solamente porque vivimos en inseguridad, sino también termina afectando a nuestro bolsillo. Entonces, y lógicamente, una renuncia en 15 días del señor Mariano González, a quien muchos conocemos y dijimos por fin vamos a tener un ministro, que es una persona que tiene experiencia, una persona que viene de ser parlamentario andino, experiencia política, a buena hora. Entonces, y esto acaba abruptamente y lógicamente tenemos que sospechar que acá hay muchas cosas bajo la mesa que son hoy día ocultadas a todos los peruanos. Entonces, eso es lo que también hay que ver, porque acá lo primero que hizo el señor Mariano González fue tocar los temas del director de inteligencia de la policía y relevarlo, y nombrar un nuevo director de inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces su reorganización fue en el Ministerio del Interior. Entonces acá viene la primera sospecha, que eso no fue del agrado del presidente y de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la que se sospecha que viene cubriendo al presidente de la República en todas sus acciones, etcétera, y que estos cambios no fueron de ese agrado y por eso al final terminan sacándolo abruptamente. Tenemos todo el derecho de sospecharlo. Almirante Carlos Tubino, pasando también a este tema del desempeño del Congreso de la República, ha salido que el Poder Judicial ha declarado nulo el proceso legislativo de la ley aprobada por el Congreso que debilita a la SUNEDU, que ha sido tan criticado. ¿Cuál es su parecer? Sí, bueno, este es un tema efectivamente delicado,
porque acá todos tenemos que velar por una mejor educación para todos los peruanos. Y lógicamente la SUNEDU en ese sentido estaba haciendo un trabajo importante y hay muchas personas que están cerca de esta problemática que piensan que estos cambios, sobre todo en la constitución de la SUNEDU, no va a ser lo que la gente busca y quiere. Que esté bien monitoreada y sobre todo que se pueda satisfacer la calidad educativa. Bien, nuevamente hemos perdido el contacto con la doctora Mercedes Morocho. Almirante, continuemos con su discurso. Adelante, por favor. Continuamos con su discurso. Sí, bueno, mencionaba el tema de la SUNEDU, que efectivamente es un tema que preocupa a todos los peruanos, un tema que hemos visto que con errores, con idas y vueltas, la SUNEDU ha venido haciendo un trabajo importante. Hay personas que están muy cerca de estos manejos en la educación universitaria, que están preocupadas con estos cambios que se han hecho, pero otros que lo ven como autonomía universitaria, los cambios que se acaban de hacer. Así que en eso estamos, esperamos ver que la SUNEDU continúe haciendo el trabajo que está haciendo y que al final se beneficien los alumnos y todos los padres de familia, que son los que terminan pagando las pensiones de sus hijos para que tengan una mejor educación, y que alguien tiene que garantizar que esa educación sea de calidad. En declaraciones hace un momento del el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, ha dicho que no tiene ninguna duda que Castillo está comprometido con actos de corrupción. Mariano González, el ministro, ha dado una declaración hace un momento en un medio de comunicación. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué los ministros salen a hablar después y no cuando están en el cargo, no? Es raro. ¿Para qué aceptó? Cuando vimos que juró Mariano González, dijimos, ¿qué habrá pensado Mariano González en el sentido de participar con este gobierno como ministro? Porque él fue ministro de Defensa, por eso los que somos retirados de las Fuerzas Armadas lo conocemos porque vimos su desempeño como ministro, que ya sabemos todo por qué salió del ministerio, pero su comportamiento siempre fue profesional. Entonces, en ese sentido, esperábamos con expectativa un buen trabajo en el ministerio por parte de él. Ahora, esto ratifica esa declaración que él ha hecho, que acá hay un tema relacionado con los servicios de inteligencia. Hacia allí tenemos todo el derecho de sospechar, y los periodistas de investigación deben apuntar en ese sentido. ¿Qué es lo que está haciendo la DINI y por qué estos cambios que hizo Mariano González no fueron del agrado seguramente de la Dirección Nacional de Inteligencia y tampoco del presidente de la República? Porque al final lo que todos queremos es que la situación del presidente de la República se defina, pero no puede ser que personas que son de su entorno sigan fugadas de la justicia. Esas personas deben ser detenidas en el menor tiempo posible para que enfrenten los cargos a los cuales vienen siendo investigados por la Fiscalía. Ajá, muy bien. Ahora, en este tema, por ejemplo, de lo que ya viene enseguida, digamos, ya viene el 28, vamos a tener un discurso nuevamente del presidente, vamos a tener también la nueva mesa directiva del Congreso. ¿Se adelanta usted a decir cuál sería esta nueva mesa? ¿Qué sería mejor para el país? Y en el tema de Castillo, ¿qué tipo de discurso? Porque hay sorpresas, ha dicho. Mira, primeramente, con la mesa directiva del Congreso, estamos en un momento final de definiciones de cuáles son las propuestas que se van a presentar, porque, como sabemos, es una elección. Se pueden presentar 2, 3 listas, las que
en ese momento sean aceptadas y cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Y lógicamente ahí se busca un balance. Entonces, ¿qué es la mesa directiva del Congreso? La mesa directiva del Congreso está constituida por un presidente de la mesa directiva y 3 vicepresidentes. Entonces, las conversaciones que vienen ahora con los grupos políticos es asegurar votos, porque con los votos es que vas a ganar la mesa directiva y se necesita mayoría únicamente. Entonces, tienes que ver cómo balanceas tú la mesa contabilizando los votos que puedas tener, con quién lo pones como candidato a la presidencia, quién a la primera vicepresidencia y de qué grupo político, a la segunda vicepresidencia y tercera vicepresidencia. Entonces, es todo un tema de afinamiento político muy importante que ya, me imagino, se ha iniciado y que, mira, al final vamos a ver qué nos proponen. Pero ahí viene esta lucha por conformar la mejor opción que pueda atraer los votos de los congresistas para la mesa directiva. Y lo que viene con Castillo, ¿qué opinión tiene al respecto? Lo que viene con Castillo, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, y con respecto al presidente, la verdad que yo considero que hace muy mal en decirnos públicamente que vienen sorpresas. Eso nuevamente crea incertidumbre que afecta a la economía del país, porque la incertidumbre es el peor amigo de la estabilidad económica de un país, para atraer inversiones también. Entonces, si yo, presidente de la República, como ha hecho Castillo, días antes amenaza que vienen sorpresas y cosas por el estilo, comienzan las especulaciones, ¿cuáles serán esas sorpresas? Por otro lado, se ha estado moviendo últimamente a nivel nacional en diferentes reuniones o que se han hecho con los consejos de ministros descentralizados, donde se ha estado incentivando el cierre del Congreso, con los discursos que hemos escuchado. Y el cierre del Congreso no se puede dar si no se hace constitucionalmente. No hay otra forma, porque todos los peruanos estamos obligados a defender y cumplir la Constitución política del Perú, con uniforme o sin uniforme. Así lo dice el artículo 38 de la Constitución. Almirante Tubino, en ese entendido, no hay manera de que el gobierno de Pedro Castillo, por cualquiera de sus voceros, pueda indicar que se pueda cerrar el Congreso de una manera legal. Es un Estado democrático y así lo debemos defender, por más que cualquiera pueda tener alguna tendencia política, de derecha e izquierda. O sea, aquí nosotros estamos en un Estado democrático y eso es lo que debe primar. Bueno, en fin, y si no, ahí sí se va a dar la vacancia del actual presidente de la República, porque ese sí es un motivo, el cerrar el Congreso sin tener una manera legal, una vía legal para el público, ahí se amerita vacancia del presidente. Hay bastante cautela en ello. Almirante Carlos Tubino, estamos próximos a las elecciones municipales y quisiera preguntarle cuál es el perfil que debería tener, son 5 candidatos que ya para este sillón tan importante municipal, y cuál es el perfil que debe tener este próximo alcalde de Lima. Mira, yo te agradezco la pregunta porque lo que viene en el mes de octubre es muy importante. Pero no son elecciones generales, eso hay que tenerlo claro. Son elecciones donde debemos buscar a la persona, que más que al partido. Entonces, en estas elecciones que participan, por ejemplo, para gobernadores, alcaldes en el interior del país, con propios partidos regionales también. Y entonces, acá la votación, la gente debe buscar a esa persona que nos garantice a los peruanos, sobre todo, que no sea corrupto, que sea una persona profesional, que sea capaz de administrar los recursos que tiene a disposición, si es gobernador o si es alcalde,
en forma eficiente. Pero eso de estar devolviendo el dinero, eso de estar generando obras que se paralizan, son la angustia que vive toda la población. Eso no debemos permitir. Entonces hay que mirar bien por quién votamos, pero más que el partido, hay que buscar a la persona, sea hombre o mujer, que sentamos la persona que nos acercamos a votar, que va a cumplir de mejor manera su función, ya sea como alcalde distrital, provincial o gobernador. Buscar el personaje, efectivamente, ver la trayectoria. Hemos tenido esta experiencia que quizás las personas, y sin discriminar a nadie, que no tienen la preparación necesaria, son aquellas que cometen errores gravísimos, porque no se puede llegar a la presidencia de la República, a un cargo público, etcétera, al sillón municipal, si tú no tienes experiencia pública de gestión, pero sobre todo de tolerancia, porque yo pienso que el futuro alcalde de Lima tiene que llevarse bien con el poder legislativo, con el poder ejecutivo para poder avanzar, porque si no Lima, y así se replica en todo el territorio nacional, no avanzan. Tenemos gente en este momento que vive en comunidades campesinas, nativas, el peruano del interior del país, que no tiene agua potable, en Lima no nos podemos ver, que no tiene luz, que no tiene una pública, que no tiene, en fin, no tiene vías de acceso, que son algo que es un pendiente del Estado continuo y que no se llega a resolver. Y como usted bien lo ha detallado, almirante Tubino, alcaldes que devuelven el presupuesto cuando hay tantísimos temas que realizar. Es increíble. Almirante Tubino, yo sé que nadie tiene una bolita mágica para poder decir que puede suceder en el país, pero tenemos, a ver, las figuras voceadas para la mesa directiva, Schiavra, ¿no? Bueno, por algunos dicen que puede ser Schiavra, digamos, el alfil de César Acuña para poder ingresar a la presidencia del Congreso y quizás presidencia de la República. Tenemos a Gladys Echaíz, tenemos a diversos personajes. ¿Usted me podría decir cuál podría ser quizás la mejor elección que pudiera ponderar? Sí, mira, yo puedo Que no podemos avanzar. pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo no? Decir lo siguiente, antes de responder la pregunta, también aconsejar a la población que a la hora que voten en el mes de octubre, verifiquen quiénes se integran el equipo de cada persona que busca ser elegido como alcalde o gobernador. Es decir, a quién llevan en su lista como regidores y si es gobernador, a quién lleva en su lista como consejeros. Eso ya nos da un indicio de qué es lo que esperamos si salen elegidos. Ese es el primer punto, ¿no? Y con relación a tu siguiente pregunta que me hiciste, si me puedes responder cuál era la pregunta en 2 palabras. Sí, cómo no. Digamos, usted, ¿quién cree que sea el que tenga más probabilidades de llegar a la mesa directiva, presidir la mesa directiva del Congreso? Sí, mira, con relación a eso, lo que vamos a ver, y yo calculo que es posible que se vea, que tengamos una mesa directiva que de repente hayan personas de diferente ideología en la misma mesa. Porque como les digo, tienes que asegurar los votos. Entonces a mí no me extrañaría que de repente pueda haber un tercer vicepresidente de repente de Perú Libre junto con gente en la presidencia de gente de derecha, por decir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen votos y esos votos van a definir muchas cosas. Entonces, la verdad que en este momento es difícil definir esto. Tengo un muy buen concepto del general Schiavra, fue ministro de Defensa cuando estaba todavía en servicio activo en la Marina. Hemos sido contemporáneos, él en el ejército, yo en la Marina, se lo conozco de toda la vida, es una persona íntegra. Y por otro lado, Gladys Echaíz también, lo hemos visto
como abogada, como profesional, siempre muy derecha, muy acertada. Entonces, y seguramente habrán otras personas que han estado viendo en el Congreso, que son muy positivos y que podrían ser presidentes sin ningún problema de la mesa directiva. Así que vamos a ver qué cosas es lo que nos plantean. Pero ojalá que sea una mesa directiva que nos traiga tranquilidad a los peruanos y sobre todo nos garantice un mejor futuro, porque hemos pasado un año terrible, políticamente hablando, en nuestro país. Un año terrible, bien lo indica usted, almirante Carlos Tubino, pero de la insensibilidad de la clase política que no entiende que aún estamos en pandemia y todos los días, así dale que dale, Mercedes, todos los días dice acá. Hemos tenido 240.000 fallecidos, 100.000 huérfanos y pareciera que algunas personalidades políticas viven en un mundo paralelo, que no se dan cuenta que la situación económica apremia a mucha gente y que han perdido muchos de sus miembros de su hogar, amigos, y el perder a una sola persona en una casa no tan solo lleva una debacle emocional, una debacle económica para muchos. Y esos niños que han perdido a sus padres, a las personas que vivían en sus casas, de verdad, yo pienso que la ciudadanía, y por eso tiene este antivoto tan grande, el Congreso de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, porque la gente no se siente representada. Pensó elegir hablo de absolutamente todos, ¿no? Bueno, no todos, pues salvo honrosas excepciones, pero pensó elegir a quienes quizás eran esa luz al fondo del túnel, pero resultó que esa luz al fondo del túnel ya cada vez se va achicando y nadie entiende de que debe dejar sus apetitos personales para dar paso quizás a un tema democrático, una ayuda, a una solidaridad con el pueblo peruano. La solidaridad no implica mendigar o darle bonos, porque los bonos no son parte de lo que debe ser un tema de gestión del Estado, sino es parte de poder ayudar de otras maneras. Almirante Carlos Tubino, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Le agradecemos mucho su participación, siempre indicándole que nos acompañe en una próxima oportunidad para tratar esos temas tan importantes en la coyuntura política. Sí, muchas gracias, Mercedes. La verdad que es un excelente programa y sobre todo muy didáctico para todas las personas que te ven. Te felicito por eso y le deseo a Onda Digital, a ti y a todas las personas que trabajan al lado de ustedes una feliz fiesta patrias, a que el Perú recupere ese entusiasmo que siempre hemos tenido para sacar adelante nuestro país. Lo mismo a las personas que nos están viendo, desearles lo mejor en estas fiestas patrias y que el Perú encumbre su camino, como lo digo, garantizando mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Muchas gracias. Y un Estado democrático, que es lo más importante, donde se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de trabajo, donde podamos todos vivir, pues, ¿no? Medianamente, al menos hasta lo que antes se podría hablar de democracia, y hoy en día, pues, vemos que esta situación se torna cada vez más complicada. Claro, esperemos que razonen quienes deberían de representar, porque para ellos han sido elegidos, para representar al pueblo peruano. Pues no se quejen cuando ya la gente comience a tacharlos y ya no quiera saber nada de ustedes. Muchísimas gracias, almirante Tubino. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Así el almirante Carlos Tubino, ex congresista de la República.